Estos eventos que están arrancando los de Morena me recuerdan al PRI en sus mejores épocas. No, ya sabes, un gran presidium y todos ahí echando gracias y todo el mundo sonriente y todo el mundo viendo el destino brillante del país allá en el futuro. Y así lo hemos estado viendo, lo vimos el fin de semana pasada en Toluca, y ahora dicen que van a arrancar otro evento allá en Coahuila para poner en marcha el proceso electoral allá, y van las corcholatas, como le dice el presidente, yo diría con más respeto, los aspirantes a una candidatura presidencial, que son el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casobó, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí van y en la pasada temporada electoral iban y venían y le echaban porras a los candidatos de Morena, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi estimado Bernardino, pues alguien se quejó de que Laura Sheinbaum estaba haciendo, a Claudia Sheinbaum estaba violando la ley de revocación que determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque estuvo difundiendo propaganda gubernamental cuando no tenía que hacerlo. A ver cómo va. Sí, Eduardo, fíjate que es muy interesante desde el punto de vista sin duda legal. El Tribunal Electoral, como bien lo sabes, es un tribunal especializado en materia electoral y ahí presentan sus denuncias, sus demandas, pues los actores políticos en torno a otros actores políticos que están de alguna manera sujetos a una disposición legal constitucional que no deben de transgredir. En este caso, por ejemplo, la propaganda gubernamental. Y no solamente la jefa de gobierno dice una sala, que es la sala especializada del Tribunal Electoral, en la que han incurrido violación de acuerdo a la ley respecto a la revocación del mandato. Es decir, la revocación del mandato ya pasó, pero aún sigue dando para hablar respecto en ese sentido. También se habla que no solamente ha sido ella, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el vocero del grupo parlamentario de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación, sí, entre otras personas del servicio público y también el presidente de Morena, han vulnerado la normativa de la revocación del mandato. Y creo que es un tema muy interesante. Hace rato, Eduardo, tú decías que pues Morena, por ejemplo, en Toluca ha hecho su evento, etcétera. Creo que fue el domingo, si no mal recuerdo. Y ahí la ley es muy clara en muchos aspectos. Por ejemplo, te dice que mientras no estés laborando, pues puedes estar acudiendo a actos políticos, que para mí, como bien lo hemos comentado aquí en el programa, Eduardo, mucho se ha dicho, bueno, pues puedes hacerlo, no te pueden coartar esa libertad política. Lo que les están criticando es que hicieron actos anticipados de campaña presidencial. Ese es un tema muy interesante. Y el otro, cuando tú estás fuera de tu horario de trabajo, que es un domingo, que puedes acudir, pero siempre y cuando también utilices recursos públicos de la función que estás desempeñando, porque entonces ahí pues obviamente se están utilizando recursos públicos y puede ser una ilicitud en esa actividad, ¿no? O sea que habría que ver si Claudia Sheinbaum fue a Toluca y el secretario de Gobernación y el de Relaciones Exteriores, capaz de que fueron a Toluca en vehículos propiedad del gobierno. Efectivamente, Eduardo, no, ese es el tema al final del día, porque son recursos públicos, son de la oficina donde están trabajando, etcétera. Entonces, inclusive hasta los celulares, los teléfonos, todo esto, pues obviamente deberían de dejarlo en el escritorio, y si quieren ir a participar a esto, que pues es parte de su libertad política, me parece muy interesante y que lo hagan, ¿no? Sin ninguna restricción. Eso está dentro de la normativa y eso claro, se lo permite es en un una, momento es una payasada, sí. Es una normativa ridícula, absurda y bastante estúpida. A veces las leyes parece que demuestran el coeficiente intelectual de nuestros legisladores. Efectivamente. Es el día que vayas a un acto, ese día no cobras tu sueldo. No cobras tu sueldo, ¿no? Por favor, Sí, no. Estás electo para el 24/7. Efectivamente, que ese es el otro tema. Pero la ley te lo permite siempre y cuando, repito, sean horas no laborables, ¿no? Un domingo, por ejemplo, puedes estar ahí, no estás laborando, Bien, no es de bien. tu función, etcétera, ¿no? El tribunal también dijo que el secretario de Gobernación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el ya mencionado disque líder nacional de Morena, Delgado, violaron también de diferentes formas la ley de revocación de mandato. A ver, la pregunta es, ¿violaron la ley y qué les van a hacer? Pues hasta el momento nada, Eduardo, porque no ha habido ninguna sanción al respecto.
Vamos a ver qué es lo que dicen más adelante las autoridades correspondientes respecto a ello, cómo lo pueden sancionar y muy probablemente puedan recurrir a ese tipo de sanciones. O sea, lo que dijo ahorita el tribunal, la sala especializada, sí lo hicieron. Por ejemplo, dar en cuenta de Twitter, por ejemplo, en el caso de Claudio Sheinbaum, dice la resolución del Tribunal Electoral, relacionada con su participación en la mañanera, en la que dio a conocer el proyecto del bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura, que tuvo un propósito generar aceptación o simpatía en la ciudadanía, y esto lo hizo por su cuenta de Twitter. Pero la pregunta es, a ver, ya sabemos lo que hicieron. ¿Cuál es la sanción? ¿Qué dice no la hay ley? sanción, Eduardo, ahorita. Dice la ley de revocación del mandato. No hay sanción, Eduardo, no hay sanción. Entonces, ¿para qué hay una ley que prohíbe cosas si no trae sanción a quienes violan esa prohibición? Es que es por eso, Eduardo, que muchos de los actores políticos, PRI, PAN y Morena han presentado, bueno, no Morena, sino el Ejecutivo Federal, han presentado recientemente reformas político-electorales. Y yo analizándolas en esa parte no veo que haya una propuesta respecto a esto. Es decir, bueno, hay que hacerlo de esta manera, se permite de acuerdo a estas circunstancias, que sea más clara la ley para que no caigan los servidores públicos en esta actividad. Bueno, ¿no? pero la que está mandando el presidente, el único objetivo es tronar al INE, no nos hagamos. Es parte de esto. Por eso tengo falta más abundancia en ese sentido. Muy bien, Mónica. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es esa necesidad de recuperar usos y costumbres políticos que se habían vuelto como un poco más obsoletos y de pronto volvemos a este tipo de prácticas de la cargada, porque eso es, la cargada, y parece que no hay avance. Y eso preocupa. Es que no puedes ir contra natura, Mónica. Es como, una ley que prohíba a los niños pasar de 1,50 m. No puedes, ¿verdad? No, creo que no. En todo el mundo, los políticos, en la mayoría de los países democráticos, son libres de decir lo que quieran, de actuar cuando quieran, de ir a eventos partidistas. No están con estas estupideces que fueron promovidas por el PRD y el PAN en las épocas de la supremacía priista, porque creían que con eso iban a acabar con el problema. No puedes ir contra natura. No, definitivamente no. Es político 100% del tiempo, igual que un funcionario público es funcionario 100% del tiempo. Ay, no, sábado y domingo no trabajo. A ver, que haya un gran accidente y la jefa de gobierno diga, es domingo, no voy porque hoy no trabajo. Pues son estupideces de nuestras leyes, Mónica. Sí, yo creo que sí, pero es interesante cómo se recupera, cómo natura gobierna. Claro, siempre. A ver, Venus. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Es una payasada la ley, es antidemocrática y sí es un bozal, la verdad. Y lo que no me explico es, sin necesidad de que hubiera reformas constitucionales, el legislativo podría modificar todo esto de manera que todos estos absurdos se erradicaran, ¿no? Y yo, la pregunta que hago es ¿por qué? Están ocupados en las cargadas, ¿entiendes? Están ahí apoyando a sus candidatos. Y lo único que no están haciendo es trabajar, y ahorita que no hay sesión, trabajan menos. Y lo del domingo, hasta el senador Ricardo Monreal dijo que sí era un acto anticipado de campaña, ¿no? Claro, porque a él no lo invitaron, por eso lo dice. Exacto. Y por el otro lado, Claudia Sheinbaum dice que se lo invitaron. A ver, ¿a quién le crees? Híjole. A ninguno. A ninguno, ¿verdad? Juan. Cuando un secretario como el de Gobernación va a Sinaloa en un avión de la Guardia Nacional a promover un evento como el de revocación de mandato, pues yo creo que caemos en el absurdo. El ejercicio se hizo para que la ciudadanía promoviera la revocación y aquí caímos en el juego absurdo de que quien promueve el ejercicio es el gobierno, no los ciudadanos. Pero te quiero informar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también dictaminó hoy, mi querido Juan, que el secretario de Gobernación, el gobernador de Sonora, no incurrieron en ninguna violación de la ley al usar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es. Para promover la revocación de mandato, bueno, pues... El tribunal dijo que fueron otras cosas y se acabó. Y si fueron a promover la revocación, qué bueno que fueron. Es que ya vamos quitando estas leyes hipócritas, inaplicables. Son inaplicables. Sí, sobre todo porque al final no hay sanción clara, ¿no? Precisa, ¿no? Por ejemplo, la sala especializada del Tribunal Electoral no tiene
atribuciones para imponer infracciones, a estas infracciones, sanciones. Entonces, así es, una ley que no tiene penalidad, no tienes por qué cumplirla, así de fácil. no, pero además, Eduardo, la libertad política, ¿no? De hacerlo, siempre y cuando, yo insisto, cuando no se estén utilizando recursos públicos, ¿no? Y eso sí tiene que separar el servidor público de sus actividades políticas y públicas, que si quiere apoyar un partido político, pues bienvenido, pero siempre y cuando se separe de esos recursos públicos, ¿no? A ver, nos queda un minutito, brevemente, Venus. En cualquier país, en muchos países democráticos, el presidente o gobernante en turno abiertamente pueden apoyar al candidato de su partido sin que nadie se rasgue las venas. La verdad es que aquí es como por traumas históricos que ya deberíamos superar, ¿no? No, no los vamos a superar, estamos bien traumados. Es cultura política. Vamos traumados y ahí está el análisis de la cultura política del mexicano que hizo la unidad de inteligencia del Economist en una calificación de 0 a 10 para medir qué tanta cultura cívica, política tiene el mexicano. Sacamos 3. Uy. Eso explica parte. Para concluir, Bernardino. Para concluir, Eduardo, creo que estos temas se deben de incluir en la próxima reforma político-electoral en nuestro país y pues deben de ser claros y precisos para las elecciones que ya vienen en el 2024, por ejemplo. Pues mándale un memorándum al presidente a ver si te hace caso. Bueno, ojalá sí me tome.